En videos anteriores, entonces vimos en tratamientos biológicos las definiciones principales, la clasificación de los procesos biológicos y los fundamentos de los procesos biológicos, donde vimos las principales fórmulas y las principales constantes biocinéticas y algunas de las derivaciones de estas fórmulas. En este video, entonces, vamos a continuar con principales procesos biológicos, los diseños de los procesos biológicos, las bases de diseño y los principales problemas y desafíos que nos vamos a encontrar. Un primer ejemplo que tengo de proceso biológico es el filtro percolador. Si se acuerdan de la clasificación que habíamos visto, pues tendríamos, en base a cómo están los microorganismos en nuestro lecho, si están en lecho fijo, se llaman de lecho fijo, si están en como sólidos suspendidos, entonces se llaman en lecho en suspensión. El filtro percolador, entonces, es un sistema aireado, entonces son microorganismos aerobios y están en un lecho fijo, que como pueden ver es un medio filtrante, que son, en este caso estamos viendo un esquema de un proceso de piezas plásticas que tienen alta área superficial, y esa área superficial permite que los microorganismos se adhieran a esta como biopelícula, y entonces permite el desarrollo de los microorganismos, y el tratamiento del agua se hace a través de una lluvia del agua residual sobre el medio filtrante, y los microorganismos que están adheridos al medio soporte, entonces van consumiendo esa DBO5, y una vez que sale por el fondo, entonces ya no tiene, o ya la DBO5 ha sido reducida considerablemente. En este caso específico es una torre relativamente alta y tiene un blower o un sistema de aireación que dice aquí que es opcional, porque a veces se aprovecha el hecho de que son suficientemente grandes y con aperturas suficientemente grandes en el fondo como para que la ventilación se dé de manera natural, pero en el caso de sistemas patentados como este, pues se utilizan compresores de aire para la aireación. Aireación desde el fondo para que se mantengan los microorganismos consumiendo su oxígeno y oxidando la materia orgánica de materia aerobia, y luego entonces la biopelícula formada va consumiendo la DBO5. Este ejemplo de piezas plásticas con un compresor de aire y la recirculación aquí por medio de una bomba es un sistema un poquito más modernizado y normalmente está patentado, pero el clásico lo tenemos aquí abajo a la derecha, donde en vez de piezas plásticas utilizamos piedras de encaje. La ventilación normalmente se da por aperturas en el fondo, donde permite la recirculación de aire de manera natural, y una característica muy interesante del filtro percolador es que uno nunca va a ver el lecho sumergido. Si uno ve el lecho sumergido, entonces estamos hablando de un reactor de lecho sumergido fijo, no de un filtro percolador. Entonces el filtro percolador, que se utiliza normalmente en baja carga, es un sistema muy utilizado para pequeñas comunidades y bajos caudales. Otro ejemplo tenemos con biopelícula o con lecho fijo son los biodiscos o reactor biológico contactor o RBC. Utilizado en República Dominicana también y en muchos países desarrollados, es un sistema que ha demostrado cierta eficiencia, donde el sistema es aerobio porque los microorganismos van adheridos a los discos que van rotando, van tomando aire mientras están sobre la superficie del agua y luego entonces consumiendo la DBO5 o la contaminación carbonácea dentro del agua cuando están sumergidos en el agua. Entonces, esa rotación de los discos es la forma de airear el sistema. El hecho de que tenemos un lecho fijo, entonces nos hace un sistema de lecho fijo aerobio, porque entonces necesitan oxígeno para trabajar. En este sistema, por ejemplo, no se necesita aireación, ya que la aireación es consecuencia del movimiento de los biodiscos. Y estos sistemas también para pequeñas comunidades han demostrado una gran capacidad y una gran eficiencia en general. Aquí abajo a la derecha vemos unos instalados. Los lodos activos, que como vimos en la derivación de las fórmulas, es de lo más utilizado a nivel mundial. Vemos que es una cuba de aireación donde están los sólidos, donde están los microorganismos en suspensión, por tanto es de lecho en suspensión, aerobio, y luego entonces tenemos una separación por medio de una sedimentación secundaria. Aquí arriba entonces vemos cómo se ve
el color marrón porque son los sólidos suspendidos que se encuentran los microorganismos actuando, y toda esta burbuja que se ven es porque tienen un sistema de difusión de aire en el fondo, que por coincidencia cuando visitamos esta planta, pues un tanque estaba lleno trabajando y el tanque de la derecha estaba vacío probando los difusores de fondo, y si este tanque estuviera vacío se viera así, donde cada uno de esos blanquitos es un difusor de aire. Un ejemplo de procesos anaerobios, entonces, son bueno, aquí tenemos espesadores y luego tanque regulador y digestores anaerobios de la línea de fangos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Santander. Esta planta de tratamiento que se encuentra en Santander, Cantabria, pues tiene entonces un espesador, un tanque regulador que va acumulando los lodos y luego dando un caudal constante a los dos digestores que se ven aquí. Los dos digestores de lodos entonces son sistemas anaerobios de lecho en suspensión que fomentan la respiración endógena de los microorganismos, entonces los lodos se autoconsumen porque son microorganismos que están en ausencia del sustrato que necesitan, entonces hay más respiración endógena que crecimiento. Entonces se reducen, y el hecho de que tengamos una reducción anaerobia, entonces hay una producción de biogás, que se acuerdan que es el CH4 más CO2 más otros gases, y esto es lo que se ve aquí arriba, un recolector de gas, y la burbuja blanca que se ve detrás es el colector, es el tanque de gas natural producido por los biodigestores. Asimismo, entonces tenemos aquí a la derecha la planta de tratamiento de aguas residuales de Isidro Bordas, que es la que produce el ponche crema de ponche Isidro Bordas y otros licores. Y aquí entonces tenemos 1 y 2 reactores anaerobios de flujo ascendente, seguidos de filtro anaerobio de flujo ascendente, donde el reactor anaerobio de flujo ascendente, que lo vamos a ver más adelante, son sistemas muy eficientes, principalmente en altas cargas, y que ha demostrado una gran capacidad para aguas residuales industriales o con tratamientos primarios. En este caso, el reactor anaerobio de flujo ascendente, que es el primero aquí, es el lecho en suspensión, y luego el filtro anaerobio de flujo ascendente es parecido al filtro percolador, pero en este caso el agua asciende desde el fondo a través de un medio filtrante que normalmente son utilizados piedras de encache, y esas piedras de encache entonces se le adhiere a la biopelícula, y esa biopelícula es los microorganismos que se van a estar consumiendo la materia carbonácea. Entonces, estos dos, una consecuencia del otro, tienen una muy alta eficiencia, y por ejemplo, Isidro Bordas no tiene que tratar más la planta porque puede enviarlas al alcantarillado de Santiago. Aquí a la derecha tenemos los reactores anaerobios de flujo ascendente de uno de los hoteles en Bávaro. Aquí abajo a la derecha vemos uno estando vacío todavía, y cómo trabajan es, como dice su propio nombre, reactor anaerobio, son un sistema en suspensión de sólidos suspendidos, un microorganismo en suspensión de anaerobio, por tanto no necesita oxígeno, y de flujo ascendente porque el influente o el afluente de la planta entra por el fondo y atraviesa un manto de lodo de microorganismos en suspensión, y esos microorganismos anaerobiamente van consumiendo la materia orgánica. Como van en flujo ascendente, se aprovecha una velocidad ascensional bastante baja para que los microorganismos se mantengan como un manto en el fondo y no asciendan y se vayan con el efluente. Entonces, el reactor anaerobio de flujo ascendente es su propio sedimentador. La separación de los microorganismos del agua, entonces, se da por la velocidad ascensional mínima que se mantiene dentro del reactor. Al atravesar el manto de lodo, los microorganismos consumen la materia orgánica y, por tanto, producen biogás. Y por eso es que uno siempre ve asociado a un reactor anaerobio, pues, deflectores, como vemos aquí a la derecha y a la izquierda, y una campana de gas. Lo que hace es que las burbujas de gas que se producen en nuestro sistema son deflectadas por los deflectores y dirigidas hacia la campana colectora de gas, y esta campana entonces acumula los gases que pueden ser quemados en el tope o simplemente dado
emitidos a la atmósfera. Y luego entonces el agua, que debe tener un flujo de esta manera, sale sin los sólidos suspendidos, sin las burbujas de gas, y entonces colectada en la parte superior en los canales colectores. Entonces el efluente sale sin los sólidos suspendidos, es su propio sedimentador, y es un reactor anaerobio de flujo ascendente. Aquí vemos el canal colector en el centro y las pantallas deflectoras aquí a la derecha y a la izquierda. Y luego aquí sería una vista desde la parte de atrás con una arqueta de reparto para cada uno de los tres reactores, y dentro del reactor veríamos algo como esto. Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de un séptico clásico seguido de filtro anaerobio. A pesar de que el séptico en sí, de 2 cámaras, es un proceso físico de sedimentación, nosotros normalmente le damos suficiente espacio en el fondo para que suceda un cierto consumo de los lodos, que es por la respiración endógena de los microorganismos que puedan llegar a nuestro sistema. Entonces, el séptico en sí es un proceso físico, pero hay un proceso biológico en los lodos del fondo que son de autoconsumo de los microorganismos o de los lodos. La segunda cámara entonces se presenta porque asimismo como una respiración endógena en la primera cámara, en los lodos, en la mayor parte de los lodos que se acumulan en la primera cámara, al ser un proceso anaerobio se produce gas, como en el reactor anaerobio flujo ascendente. Y como existe gas, hay pequeñas burbujas que van a arrastrar sólidos hacia la superficie, entonces se mantiene una segunda cámara donde van a llegar mucho menos sólidos suspendidos, por tanto va a haber mucho menos reacción, y la segunda sedimentación se va a dar mucho más tranquila, y luego entonces sale con menos sólidos suspendidos de esa segunda cámara. Una adaptación que se ha hecho en República Dominicana y en Estados Unidos se utiliza muchísimo en sistemas independientes, es hacer una tercera cámara que es un filtro anaerobio de flujo ascendente, donde se colocan piedras de encache, y esa piedra de encache se le forma una biopelícula, y esa biopelícula entonces es de microorganismos que van a terminar, o no van a terminar, sino van a seguir consumiendo esa materia carbonácea. Y mientras que el séptico de 2 cámaras puede tener una eficiencia de un 30 o un 40%, un séptico de 2 cámaras seguido de un filtro anaerobio podríamos tener eficiencias de hasta un 70 o 75% de la eliminación de la DBO5 en el caso de una agua residual urbana. Entonces son sistemas muy utilizados a nivel mundial, básicamente, para sistemas descentralizados, y en República Dominicana es muy común encontrarlo para poblaciones pequeñas. Existen 2 métodos básicos de diseño: por cálculos en base a parámetros predeterminados o asumiendo variables de diseño y simulando el comportamiento del sistema con las herramientas apropiadas. Actualmente el más utilizado es por cálculo en base a parámetros determinados. Por eso estábamos explicando en videos anteriores los principales parámetros, las principales fórmulas que vamos a utilizar. Pero no quiere decir que uno no pueda comprar un programa donde tenga las variables predeterminadas y uno las ajuste dependiendo de la temperatura, y luego entonces uno asuma ciertos volúmenes, asuma ciertas dimensiones y vea qué está pasando con el sistema. Y luego entonces por prueba y error, simulando lo que está pasando en la planta, entonces consigamos un diseño completo. La forma ingenieril entonces es por cálculo en base a parámetros predeterminados. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos videos. Los sistemas de lecho en suspensión están muy estudiados, existen modelos de cálculo muy buenos, pero no es así para los de lecho fijo. Esto se debe a que son mucho más difíciles de simular y predecir. Entonces, en lecho en suspensión está muy estudiado y tenemos muy buenos parámetros y muy buenos algoritmos de cálculo. Para el lecho fijo no es así, pero tenemos ciertas técnicas que podríamos utilizar, como por ejemplo la carga másica y la carga volumétrica. Hay 2 parámetros básicos que se van a utilizar en el diseño, que son carga másica y carga volumétrica, pero también podemos utilizar el tiempo de retención hidráulico y el tiempo de retención celular. Antiguamente no se diseñaba más que con parámetros empíricos, lográndose un diseño muy conservativo, pero sin estudiar lo que pasaba dentro del sistema. Esto se le llama un diseño de caja negra.
sea, que en base a un volumen se asumía que va a pasar ciertas reacciones y por tanto uno va a conseguir ciertas eficiencias, sin saber exactamente la biocinética o la biología del sistema. Actualmente se siguen realizando aproximaciones para los sistemas más complejos, pero en general para los sistemas en suspensión, como por ejemplo el lodo activo, se tienen muy buenos algoritmos de cálculo para diseño. Existen dos escuelas básicas de diseño de los lodos activos. Uno es en base a la carga másica. ¿Se acuerdan que la carga másica, que en inglés se llama Food Microorganism Rate, o ratio o fracción de comida que entra a nuestro sistema sobre la masa o la biomasa que tenemos en nuestro sistema, dígase, caudal por la dBO5 de entrada, dividido por el volumen por la concentración de sólidos suspendidos o de microorganismos en mi sistema. Entonces es la cantidad de comida de microorganismos que entra a nuestro sistema sobre la biomasa total que hay en mi sistema. Entonces, en base a la carga másica, es una de las escuelas más utilizadas o una de las formas de diseño más utilizadas a nivel mundial. La segunda escuela sería la de tiempo de retención celular, donde el tiempo de retención celular es controlamos el tiempo que duran los microorganismos en nuestro sistema, ya sea porque entran por el afluente o porque se reproducen en nuestro sistema y salen de este. El tiempo de retención celular, como ya vimos anteriormente, es la biomasa total de nuestro sistema dividido por la tasa a la cual salen, el flujo másico de salida de nuestro sistema. Acuérdense que esto lo podemos hacer porque estamos asumiendo que el sistema va a trabajar en estado estacionario y por tanto nuestro escape de microorganismos por el efluente más la purga que nosotros le hacemos al sistema, lo que estamos haciendo es equilibrando el crecimiento microbiano que hay en nuestro sistema biológico. Por tanto, esta relación se puede asumir solo porque asumimos estado estacionario en nuestro sistema. Ambas son correctas y muy utilizadas, y la primera es más europea, la carga másica se utiliza más en Europa, y la escuela de empezar con el tiempo de retención celular es más estadounidense. Lo que no podemos hacer nunca es asumir cuánto es la carga másica y asumir cuánto es el tiempo de retención celular. Lo que hacemos es que si empezamos con carga másica, entonces tenemos que calcular cuál es el tiempo de retención celular asociado a esa carga másica. Si empezamos con el tiempo de retención celular, hay algoritmos que incluyen el cálculo de la carga másica como parte de los cálculos necesarios para llegar a mi diseño final. Ambos términos están relacionados directamente, por lo que no se pueden asumir los dos si no se toma uno y a partir de este se calcula el otro. La carga másica, se calcula el volumen a partir de la carga másica asumida, y se estiman los demás parámetros utilizando las fórmulas correspondientes y variables de control. Tiempo de retención hidráulico, tiempo de retención celular, producción de biomasa, etc. En el caso de que empecemos con el tiempo de retención celular, se calcula en función del tiempo de retención celular asumido cuál es la producción de biomasa, y con la producción de biomasa en el reactor se calcula el volumen y luego entonces se estiman los demás variables de control como la carga másica, la carga volumétrica, el tiempo de retención hidráulico, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ver más en detalle en un ejemplo. Por ejemplo, vemos los diseños, en el diseño de procesos biológicos en lodos activos, tenemos una tabla resumen aquí para lodos activados en media carga y lodos activados en aireación prolongada. El rendimiento esperado si es media carga, acuérdense que la clasificación de los procesos por medio de la carga es en base a la carga másica. O sea, kilogramos de dBO5 que está entrando por kilogramos de sólido suspendido, licor, mezcla y día que tengo en mi planta. Entonces, la carga másica, que en carga media se habla de 0.15 a 0.50. Si es en aireación prolongada, o sea, de baja carga, pues tenemos una carga másica de menos de 0.1. La carga volumétrica, entonces, de 0.3 a 0.60. La concentración de microorganismos en mi tanque X se utiliza mucho 3000, en República Dominicana se utiliza de 2000 a 2500. El tiempo de retención celular es de 5 a 15 días, dependiendo si se quiere o no nitrificación. La producción de fangos es menor de 0.91 kilogramos de sólido suspendido por dBO eliminada. Este sería nuestro factor Y.
Recirculación de lodos es aproximadamente el 60% del caudal total. Y la concentración esperada en el retorno de lodo es aproximadamente 6.000 miligramos por litro, pero esto depende de qué tipo de sedimentador secundario estemos utilizando. El tiempo de retención hidráulico aproximadamente 10 horas y la energía de mezcla es aproximadamente 20 watts por metro cúbico si se utilizan turbinas, 2 metros cúbicos de aire por hora por metro cúbico de estanque si se utilizan difusores. En caso de aireación prolongada, aquí tenemos los parámetros donde cabe destacar que la carga másica es menos de 0.1, como ya mencioné anteriormente, y la producción de fango es mucho menor que la producción de fango en el media carga. Por cierto, y la eficiencia entonces aumenta ligeramente, 90 hasta 95% de la DBO5. Por otro lado tenemos las lagunas, que el término laguna indica un sistema de retención de aguas de construcción humana con cualquier propósito. El propósito suele ser indicado por el término que continúa las lagunas, la laguna de riego, las lagunas central hidroeléctricas, las lagunas de tratamientos de aguas servidas. Las lagunas de tratamiento de aguas servidas, algunas veces llamadas de estabilización o de maduración, tienen como propósito conseguir que las aguas acumuladas en ellas lleguen a cumplir un conjunto de parámetros cuantitativos que permitan su descarga al medio receptor sin ocasionar problemas al ambiente. Entonces son lagunas que tienen una pequeña cantidad de microorganismos en suspensión y esos microorganismos van consumiendo la materia orgánica que va llegando a la laguna y en un tiempo de retención hidráulico relativamente alto, o sea, si en lodos activos estábamos hablando de horas, en lagunas estamos hablando de días. Entonces, en esos días van a conseguir una eficiencia y, por tanto, unos parámetros cuantitativos a la salida que pueden cumplir con normas. Los tipos de lagunas van a ser aerobias, anaerobias y facultativas, donde las aerobias son microorganismos que se basan en que hay microorganismos que necesitan oxígeno para consumir la materia orgánica, anaerobias, que son microorganismos que no necesitan oxígeno, y las facultativas, que vamos a tener de los dos tipos de microorganismos simultáneamente, teniendo microorganismos aerobios y anaerobios más en el fondo de la laguna, aerobios más en la parte superior. Su diferencia está, entonces, si oxidan o reducen la materia orgánica, o bien si ambos procesos están ocurriendo a partes microorganismos aerobios y microorganismos anaerobios, entonces son lagunas facultativas. La predicción de la calidad del efluente en lagunas de estabilización está muy bien estudiado en este libro, que es parte de la bibliografía que les recomendé, y se habla de que cargas volumétricas que podemos utilizar para el diseño de lagunas. Muchos autores han hecho su estudio en diferentes lagunas y han llegado a conclusiones donde un típico es de 125 gramos de DBO por metro cúbico y por día y ha demostrado tener una cierta eficiencia. La capacidad o la eficiencia de nuestro sistema, hay fórmulas muy buenas, donde la mayoría de los libros usted va a encontrar que es básicamente aplicar nuestro formulario de reactores de mezcla completa, si son lagunas aireadas, por ejemplo, o de flujo pistón, si son lagunas de maduración, o si son lagunas facultativas, etcétera, etcétera. En este tipo de lagunas, entonces, se utilizan más las fórmulas de flujo pistón. Y si es para lagunas aireadas, donde tenemos mucho más mezcla, entonces un método conservativo o conservador de diseño sería utilizar la mezcla completa, las fórmulas de mezcla completa. Un sistema sumamente utilizado también a nivel mundial, perdón, llamados también RAFA o UASP, reactor anaerobio de flujo ascendente, o Upflow Anaerobic Sludge Blanket, por sus siglas en inglés, son reactores que hacen pasar el agua a través de un manto de lodos muy denso, donde microorganismos anaerobios realizan la reducción de la DBO5.
Esta reducción se realiza muy rápido en grandes cargas y muy lenta en cargas bajas. Por ser anaerobio, produce gas metano que en grandes instalaciones es aprovechable. Por su forma de trabajo, en la mayoría de los casos no necesita un sedimentador secundario, pues él mismo es su propio sedimentador. Su construcción típica es cuadrada o circular. Son de gran altura, pues se basan en un manto de lodos extendido, seguido de una zona de aguas claras y una zona superior de acumulación de gases. Entonces tenemos uno o 2 metros de manto de lodo, 1 o 2 metros de mínimo de espesor de aguas claras, y luego entonces al menos 1 metro o 2 para la campana de acumulación de gases. Sirve muy bien para tratamiento primario y principalmente para aguas residuales industriales. Los principales parámetros de diseño, el flujo del reactor anaerobio, flujo ascendente, entonces un rendimiento esperado de 45% en carga aguas residuales urbanas, pero puede ser de mayor de 90% en altas cargas o en aguas residuales industriales. Eso es lo que le quería decir en esta primera parte. Esta reducción se realiza muy rápido en grandes cargas y muy lento en bajas cargas. Y esa es una de las preguntas principales que hacen en general cuando estamos estudiando tratamientos biológicos. ¿Qué es mejor, proceso anaerobio o proceso aerobio? Yo digo, no es que haya uno mejor, es que cada uno tiene su lugar. Por ejemplo, si tenemos un agua residual urbana donde la contaminación es, o la DBO5 es de 200, 300 miligramos por litro, pues si ponemos un proceso anaerobio, podemos esperar eficiencia de aproximadamente 45%, porque la constante de semisaturación de los procesos anaerobios es alta. Por tanto, necesitan mucha carga para llegar apenas a la mitad de su velocidad máxima de consumo. Entonces, como necesitan mucho más carga para llegar a la mitad de su velocidad máxima, en bajas cargas ellos actúan muy lento. Entonces, en un día de tiempo de retención hidráulico, un proceso anaerobio puede llegar a 45-60% de eficiencia. Un proceso aerobio puede llegar a un 95% de eficiencia, cuando estamos hablando de menos de 300 miligramos por litro, hasta 400 miligramos por litro. Ahora bien, si nos vamos al otro extremo, entonces tenemos miles de miligramos por litro de VO5, entonces lo primero que pasa es que ya tenemos carga suficiente para que los procesos anaerobios trabajen a su velocidad máxima, o por lo menos a la mitad de su velocidad máxima. Entonces ya esos 2000 miligramos por litro, llevarlo a 200 miligramos por litro en un proceso anaerobio es sumamente fácil. Y por otro lado, cuando ya tenemos altas cargas, necesitamos transferir, en el caso de procesos aerobios, es verdad que tiene la capacidad de hacerlo como proceso biológico, pero tiene una limitante de que es la cantidad de oxígeno que tenemos que inyectarle al agua es inmensa. O sea, por cada miligramo de VO5 nosotros tenemos que inyectar 1 miligramo de oxígeno. Acuérdense, menos el 1.42 de la producción de biomasa, porque nosotros restringimos, pero en general tenemos que hablar de que necesitamos una gran cantidad de oxígeno inyectada al agua. Entonces, nuestra limitante en este caso no es que el proceso aerobio no es capaz. Él es capaz, pero entonces por la cantidad inmensa de oxígeno que tenemos que inyectar, no solamente es difícil físicamente, sino que también es sumamente costoso por el hecho de que inyectar aire implica electricidad. Entonces, no es que sea mejor proceso aerobio o proceso anaerobio, es que cada uno tiene su lugar. Si tenemos pequeñas comunidades y bajas cargas y no tenemos suficiente una comunidad suficientemente grande como para costear un proceso aerobio, pues podemos poner una secuencia de sistemas anaerobios o sistema anaerobio y luego entonces lagunaje para tratar el agua. Si tenemos procesos industriales, definitivamente un proceso anaerobio y luego entonces un proceso aerobio si necesitamos refinamiento. Y si tenemos ya grandes comunidades, pues definitivamente debemos, grandes comunidades donde no tenemos aguas residuales industriales, sino que tenemos aguas residuales urbanas de bajas cargas,
pues definitivamente deberíamos estar pensando en un en un tratamiento aerobio. Entonces, continuando aquí con algunos parámetros, otros parámetros de flujo ascendente, entonces en altas cargas podemos esperar eficiencia mayor al 90%. Las cargas volumétricas utilizadas son de 2 a 12, donde uno típico es 6, y la concentración de sólidos suspendidos, licor mezcla, en sólidos suspendidos en nuestro reactor, mayor de 15.000, hablamos de hasta 25.000, esto es alto, o sea, esto se utiliza en sistemas muy especializados de reactores anaerobios. Vamos a ver más adelante que podemos jugar con estos parámetros un poquito más. La velocidad ascensional, muy importante, seguir que debemos mantenerla lo más baja posible, porque acuérdense que el reactor anaerobio flujo ascendente es su propio sedimentador. La altura del reactor, aproximadamente de 3 a 7 metros, 6, en aguas residuales urbanas podemos bajarlo a 5. El tiempo de retención celular, hasta 50 días de tiempo de retención celular. El tiempo de retención hidráulico, aproximadamente de 6 a 14 horas, 10 horas es un típico. Vamos a ver más adelante que lo podemos aumentar más. Y en la producción de fango podemos esperar de 0.06 a 0.3 kilogramos de suelo suspendido por kilogramo de DBO eliminado. Los filtros anaerobios son reactores que pueden, no reactores anaerobios, sino filtros anaerobios, son reactores que pueden ser de flujo ascendente o descendente. Se pone el volumen, se llena de piedras de encache y se pone la tubería de entrada desde el fondo hacia arriba o desde arriba hacia el fondo. Hace pasar el agua a través de un lecho bacteriano fijo o adherido a un soporte donde los microorganismos anaerobios realizan la reducción de la DBO5. Esta reducción se realiza muy rápido en grandes cargas y muy lento en cargas bajas. Por ser anaerobio produce gas metano, por su forma de trabajo en la mayoría de los casos no necesita sedimentador secundario, básicamente las mismas características del reactor anaerobio de flujo ascendente, y también su construcción típica es rectangular o circular y son de altura media. Sirven muy bien para un tratamiento primario y se utilizan como afinamiento de fosas sépticas en pequeñas comunidades, o en comunidades muy pequeñas. Aquí tenemos el ejemplo que les había enseñado anteriormente, es una cámara colocada después de la fosa séptica, de 2 cámaras. Su principal parámetro de diseño es la carga volumétrica y el rango varía entre 0.2 a 1 kilogramo de DBO5, donde un valor muy utilizado es 0.5 kilogramos de DBO por metro cúbico de sistema por día. El tiempo de retención oscila entre 6 a 12 horas y el medio filtrante típico es piedras de encache, que dejan un índice de hueco de 45%, aunque a veces es de menos. La inyección y recolección de las aguas se realiza por medio de tuberías ranuradas y es bueno proteger las paredes interiores, pues el pH del agua tiende a ser bajo. En los procesos anaerobios, normalmente el pH del agua baja un poquito, hasta 6.5, 6 de pH, y por tanto el concreto y el pH bajo no se llevan muy bien, por tanto sería bueno proteger las paredes de nuestro sistema. Y en procesos biológicos, sea anaerobio o aerobio, en nuestro país tenemos ciertos problemas. Los principales problemas que vamos a encontrar es, primero, la falta e inconstancia de energía eléctrica. Los procesos biológicos aerobios e inclusive la mayoría de los anaerobios necesitan de una manera u otra energía eléctrica. Y esta energía eléctrica sabemos que no es constante. Entonces, eso es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país para los procesos biológicos. El segundo es que si tenemos electricidad, entonces el costo es alto, es relativamente alto. El tercer problema es la mala operación y o mantenimiento. No por falta de mano de obra capacitada en el mercado, sino más bien por lo cara que sale esta una vez se consigue. Falta de controles operativos, medidores de flujo, pruebas rápidas de campo, equipos de medición eléctrica, poca experiencia operativa, etcétera, es otro de los principales problemas que enfrentamos en República Dominicana. Falta de mano de obra especializada para reparación y mantenimiento de equipos especializados como las soplantes, los aireadores, los reguladores de frecuencia, etcétera. Los costos iniciales de inversión, que cuando se suman a los de mantenimiento llegan a ser exorbitantes en la mayoría de los casos. Un ejemplo palpable, la tecnología de un automóvil sencillo es 100 veces más complicada de lo de un aireador superficial. El motor de aireador superficial mecánico que vimos cuando vimos aireación. Sin embargo, es la mitad o la tercera parte del precio. Es más barato conseguir un automóvil sencillo que un aireador superficial.
La disposición final de los lodos, que se habla mucho de vertedero, pero en el tratamiento dado en nuestro país no es suficiente. Con el tratamiento dado en nuestro país, el lixiviado de los lodos no debería infiltrarse, sino devolverse a cabecera de la planta. Las grasas, que es el enemigo número uno de la sedimentación, pero además es lentamente biodegradable, provoca olores, contamina y da mala apariencia al receptor final. El crecimiento de algas, principalmente en las lagunas, puede presentar un problema para la biodegradación. En las lagunas nosotros queremos algas, pero no queremos exceso de algas. Entonces debemos tener cuidado con nuestras lagunas de que no procreen exceso de algas. Estas son autotróficas, por lo que no degradan la materia orgánica, pero sí consumen oxígeno con gran avidez después de cierta cantidad. La oxigenación insuficiente, la mayoría de veces por falta de mantenimiento preventivo de los equipos, y las espumas provocadas en su mayoría por tensoactivos en las aguas, jabones, puede llegar a ser un problema en lagunas y una mala apariencia en donde aparezca. Estos son los principales problemas del país. Y finalmente, un problema que se puede dar muy fácilmente en tratamientos aerobios biológicos es el bulking. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos como base de un proceso biológico un tanque lleno de microorganismos y luego entonces sedimenta los microorganismos? En ese sedimentador, entonces, lo que estamos aprovechando es la capacidad de los microorganismos de conglomerarse, formar flóculos y sedimentar. Cuando suceden ciertas situaciones en nuestro proceso biológico, pues podemos proliferar el crecimiento de organismos filamentosos. Estos organismos filamentosos no se conglomeran tan fácilmente y por tanto no sedimentan tan fácilmente. Provocado por los organismos filamentosos, el bulking es en general una mala sedimentación de lodos, principalmente en lodos activados. Es causada por varias razones, muchas de las cuales se resumen en que los filamentosas tienen más afinidad por los nutrientes que las demás bacterias. Si tenemos un alto tiempo de retención celular, si tenemos muy baja carga, si tenemos deficiencia de oxígeno disuelto, si faltan nutrientes, si tenemos pH muy bajo y si tenemos oscilaciones notables de carga, tenemos tendencia a formar filamentosas en nuestro proceso biológico y por tanto nuestra sedimentación se va a ver afectada. Y cuando vamos a una planta de tratamiento de aguas residuales y el sedimentador secundario se ve con muchas espumas y muchos con mucha acumulación de sólidos en la parte superior, con una nata, y el sistema es aerobio, pues vemos que podríamos considerar que estamos en presencia de filamentosas y tenemos el efecto de bulking en nuestro sistema de tratamiento. Eso también no lo he visto tanto en República Dominicana, pero se puede dar y es bueno que lo tengamos en cuenta al momento de estar operando una planta de tratamiento de aguas residuales. Y básicamente eso sería la base de tratamientos biológicos. En el próximo video entonces vamos a ver un ejemplo de diseño en base a carga másica y un ejemplo de diseño en base a tiempo de retención celular. Si tienen alguna pregunta, como siempre, pueden mandármela por email y yo les contestaré lo más rápido posible. Muchísimas gracias.